Hay una cosa importante en el matrimonio. Y bajo esta referencia bíblica vamos a desarrollar la reflexión de este video, donde María ha elegido la mejor opción y es estar a los pies de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la mejor opción para nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que debemos hacer para cuidarlo, para custodiarlo como un don? Sin lugar a dudas es entender que todos los matrimonios transitamos por etapas, todos tenemos etapas, el matrimonio no es el mismo al año que a los 7 años, que a los 14, que a los 20, hay crisis de crisis y es importante evaluar e identificar en cuál etapa estamos, con hijos, sin hijos, con adolescentes, con una enfermedad, con una quiebra económica, con una dificultad. ¿Cuál es la etapa en la que se encuentran? Importantísimo, debemos estar preparados para adaptarnos de manera positiva a esa etapa. Y aquí está el primer inconveniente, y es que no identificamos en qué etapa estamos a nivel matrimonial, no nos adaptamos positivamente a ella, por lo que la poca tolerancia que tenemos a la frustración hace que colapsemos mental, afectiva o espiritualmente hablando. Hace que perdamos el control, que discutamos, que perdamos el diálogo y que nos desconectemos a nivel matrimonial. A continuación, vamos a poner sobre la mesa algunos elementos importantes que debemos evaluar para adaptarnos positivamente. Recordemos que las etapas no se pueden saltar, las crisis no se pueden evitar. Lo que debemos hacer es afrontarlas y adaptarnos, como he mencionado, positivamente. Para ello vamos a evaluar estos cuatro aspectos. El primer aspecto que vamos a evaluar es entender que el matrimonio no es importante. El matrimonio no es importante, es prioridad y aunque parezca algo igual, sin embargo es totalmente diferente. Importante hay muchas cosas, el trabajo, el estudio, los hijos, la familia, los amigos, etcétera. Sin embargo, el matrimonio como sacramento es prioridad. Esto me va a llevar a entender que las crisis o la etapa por la que transitamos a nivel matrimonial nos va a llevar a construir y no nos va a destruir. Y ese es el ápice del conflicto que encontramos o que yo personalmente como terapeuta encuentro en los matrimonios, que la etapa o la crisis empieza a destruir, empieza a fracturar poco a poco en lugar de construir. Nuestro matrimonio requiere mayor importancia, cosas importantes y a las que se les debe prestar atención, por supuesto, pero para eso estos videos, los talleres, los cursos, la terapia, etcétera. ¿Por qué? Porque debemos alimentar nuestro matrimonio. La etapa empieza a afectar de manera negativa y no nos podemos adaptar cuando no tenemos a nuestro matrimonio como prioridad, pero cuando sabemos que lo debemos cuidar. Ahí es cuando empezamos a construir y no dejamos que la crisis o la etapa empiece a destruir. Segundo punto importantísimo, la complicidad de la pareja, el hecho de que no se fracture el diálogo, que esa comunicación, el tiempo de calidad y cuestiones de las que hablamos en el video anterior, la complicidad de ponernos de acuerdo, de negociar, la complicidad de ver esta crisis o esta etapa con mi adolescente, en una crisis o quiebra a nivel financiero, o esta enfermedad, esa complicidad de llegar a acuerdos, de saber como esposo o como esposa que no estamos remando contra la corriente solos o solas, sino que vamos acompañados, nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer ver estas crisis de mejor manera. Cuando no hay complicidad, cuando empezamos a echar culpas, cuando no hay diálogo, cuando es que la culpa es de él, la culpa es de ella, es que usted alcahuetea a los hijos, es que fue su culpa por esa inversión, es que su familia, la complicidad se pierde y es cuando no hay una adaptación positiva, que es de lo que estamos dialogando. El tercer punto, debemos ser conscientes y entender que las pruebas, las crisis o la etapa hacen parte de la vida. No podemos pretender tener un matrimonio perfecto. No podemos pretender huir de todo lo que nos saca de nuestra zona de confort, de todo lo que nos paraliza, de todo lo que nos genera inconformidad. Esto hace parte de la vida. Cuando no es la salud de mi hijo, es su comportamiento. Cuando no es la salud de mi esposo o de mi esposo, es algo a nivel financiero. Siempre vamos a tener alguna crisis dentro de estas etapas que tenemos que afrontar y las tenemos que normalizar.
hace parte de el querer tener un matrimonio y que todo vaya a la perfección, es ya predisponernos ante la crisis o ante el conflicto que vayamos a enfrentar en la etapa. La poca tolerancia a la frustración, mis queridos matrimonios, que tiene tu esposo o que tiene tu esposa, es en ocasiones la que nos hace perder la complicidad. Debemos respirar, debemos dialogar, ver la etapa o la crisis de manera general, buscar soluciones, negociar, pero si nos dejamos paralizar por el conflicto o por la etapa y empezamos a echar culpas, como mencionaba anteriormente, ahí es cuando el matrimonio se empieza a fracturar. Tercer punto, normalizar las crisis. Tratar de evitarlas, por supuesto. Hay crisis o etapas pues que se pueden armonizar con el trabajo mutuo, pero hay otras que llegan y que no las podemos evitar. Es donde el matrimonio debe estar unido. Cuarto y último punto, buscar ayuda. Definitivamente, buscar ayuda espiritual y profesional. Oren, vayan a la iglesia, vayan a la Eucaristía, entreguenle esa etapa, ese conflicto en manos de Dios. Ahí van a encontrar de alguna manera la paz, la tranquilidad y el discernimiento. Sin embargo, deben buscar una ayuda profesional. Yo no le puedo decir solamente a Dios, dame paciencia, o dejo todo en manos de Dios cuando no sabemos dialogar. Dejo todo en manos de Dios cuando no sé cómo gestionar y regular esa poca tolerancia a la frustración. Dejo en manos de Dios cuando no sé cómo corregir y poner límites sanos y claros a mi adolescente. Debemos tener herramientas, evidentemente, espirituales, sin embargo, también profesional. Lo espiritual y lo humano van de la mano para que el matrimonio sea armónico y tenga éxito. Cuando solamente tengo lo espiritual o solamente tengo lo profesional, es cuando empezamos a tambalear. Pero cuando están las dos de la mano es cuando todo empieza a tener una armonía. Recuerden estos 4 puntos elementales y básicos. Y la reflexión de hoy. Si les gustó, no olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos, con sus familias, en sus grupos de WhatsApp y también suscribirse a este canal de YouTube. Dios los bendiga.